Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas aquellas personas que se están conectando también a través de las redes sociales y a las personas que se encuentran aquí presentes. En el marco de la conmemoración por el 8 de marzo, continuamos con este ciclo de talleres, conferencias, porque pues nunca terminamos de aprender y más pues personas que laboramos en una institución como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es de verdad indispensable continuar actualizándonos. Y qué mejor que con nuestra invitada de este día, Gretel Castorena Escalera, con la conferencia La iconoclasia y el movimiento feminista. Yo creo que gran cantidad de la población desconocemos el significado. Ya me puse a investigar estos días qué significaba. Y bueno, les presento, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga, maestra en Comunicación de la Universidad de la Comunicación y doctorante en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Ha tomado diversos diplomados, entre ellos el de Filosofía y Feminismo, Violencia de Género, desde una perspectiva interdisciplinaria, perspectiva de género y derechos humanos. Forma parte de la 9ª generación de la Escuela Feminista de Formación de Capacitadores en Derechos Humanos de las Mujeres. Diplomado en Género y Derechos Humanos, Diplomado Internacional de Educación en Igualdad de Género en Derechos Humanos. Ella ha sido directora del Instituto de la Mujer Moreliana, directora general de Innovación Estratégica a las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y coordinadora de representaciones temporales del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Fue también la primera consejera presidenta del Consejo Social por Michoacán del Instituto Nacional de las Mujeres. Asistió con la representación de México a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW ONU Mujeres, con sede en Nueva York en 2020. Es conductora del programa radiofónico feminista Lentes Violeta, que transmite por Vox 103.3 los miércoles a las 20 horas del programa televisivo Mujeres que Brillan en Grupo Radio Tele y forma parte del equipo de School Online, canal de YouTube. Forma también parte de la Asociación Mundial de Mujeres de la Política, con sede en 10 países, de la Asociación de Profesoras, Catedráticas e Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Red Nacional de Ex Consejeras de INMujeres, de la Red Nacional de Formadoras en Derecho Político Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Cátedra UNESCO de la UNAM y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Michoacán. Actualmente es consultora en Comunicación y Género y profesora de la Facultad de Letras y de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y antes de cederte el uso de la voz, Gretel, también quiero agradecer la presencia de todos los funcionarios que nos acompañan esta mañana aquí en este auditorio por parte de la comisión. Ahora, agradezco la presencia del visitador regional de Morelia, David Morelos, del coordinador de visitadores, el licenciado Juan Plancarte, del maestro Alejandro Sandoval, un gran aliado de las mujeres, Gretel, y él es el coordinador del Centro de Estudios e Investigación de la Comisión, a la psicóloga Adriana Castro Bernal, también una mujer muy comprometida con todas las mujeres, y a todas y todos ustedes que nos acompañan, gracias también, y sin más, te cedemos el uso de la palabra. Para mí es un gusto, es un placer estar en esta mañana aquí con todas y con todos ustedes. Hace un par de días que la maestra Lupita me invita a compartir con ustedes precisamente estas inquietudes que nosotras tenemos desde el activismo feminista y que finalmente, bueno, pues para mí es un gusto poder compartirles esta parte de la visión que nosotras tenemos en esta perspectiva
que me parece que es pertinente, obviamente, ponerla en la mesa de discusión. Obviamente no está todo escrito, ¿no? Aquí se trata de que cada quien vea las cosas desde su propia perspectiva, pero sí es importante decir que considero que en este momento el movimiento feminista está sano, está vivo, está en movimiento y pues en función de eso nos toca históricamente dos opciones: o ver el movimiento pasar o verlo y subirnos y ver de qué manera podemos nosotras abonar. Es decir, el movimiento feminista a través del tiempo ha tenido un poco de altibajos, ¿no? Se dice que hay 3 olas del feminismo, ¿no? que en las que hemos transitado. No voy a ahondar en cada una de ellas, pero sí es importante decir que dice Nuria Varela, no sé si han tenido oportunidad de leerla, tiene un texto muy interesante que se llama precisamente, bueno, pues algo así como Introducción al feminismo para principiantes, y eso nos da una idea muy general, ¿no? de cómo estamos y dónde estamos al día de hoy paradas. Se dice que hay 3 olas feministas, ella considera que estamos entrando en la 4ª, en esta que tiene que ver precisamente con tener una agenda que hoy es política y que en México es más política que nunca, ¿no? A propósito de una elección que tenemos enfrente y que además, honestamente, yo jamás pensé que iba a vivir. Y digo jamás pensé que iba a vivir porque 2 mujeres, digamos que en la recta final a la presidencia, yo eso realmente nunca pensé que me iba a pasar, y resulta que nos está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Que todo se está moviendo, quiere decir que tenemos que empezar a cambiar paradigmas y tenemos que empezar a dar, pues sí, a generar liderazgos de mujeres, porque finalmente eso es de lo que se trata, ¿no? Es decir, históricamente ha habido liderazgos de hombres que hemos estado manteniendo durante mucho tiempo, y ahora, bueno, pues le corresponde a las mujeres. ¿Se van a equivocar? La respuesta es sí. ¿Van a estar más señaladas? La respuesta es sí. ¿Tienen margen de error? Pues también van a tener un margen de error, pero van a ser muchísimo más criticadas, muchísimo más cuestionadas, y sí creo que tenemos que pues cerrar un frente, porque las mujeres sabemos hacer política de una manera diferente. Yo estoy segura que nosotras, por ejemplo, nunca declararíamos la guerra. Eso me ha quedado claro, en función de que no estoy segura de querer mandar a morir a los hombres que hemos parido, ¿no? Creo que eso tendríamos quizás una forma muchísimo más vinculatoria, digamos, de poder tomar una decisión tan fuerte como es vayan y mátense, ¿no? Y mucho menos en una institución castrense como lo es el ejército, ¿no? En donde finalmente, bueno, pues son seres humanos que también sienten y también van con miedo. No creo que nadie vaya muy contento a enfrentar la muerte, ¿no? Entonces, en ese contexto, y antes de iniciar con el tema, compartirles un poco que a partir de la experiencia que tuve en el Instituto Nacional de las Mujeres, primero con una secretaria de Gobernación, ¿no? que también fue histórica y que también le costó ser, digamos, la jefa de la Marina y del Ejército, ¿no? y de todas estas instituciones. Ella nos contaba en reuniones que tuvimos con ella a través del instituto que era muy difícil que ese tipo de instituciones hiciera tomar en cuenta, digamos, la posición que ella tenía. Les costaba un montón de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente el patriarcado está arraigado también desde hace muchos años, y poderlo tirar, como decimos, ¿no? Desde el feminismo, pues decimos se va a caer, sí, pero hay que ir todas juntas, evidentemente, para que esto pueda suceder así. Y es que a mí me parece que en este mundo es diferente nacer en un cuerpo de mujer que nacer en un cuerpo de hombre. Eso no lo decidimos nosotras, ¿no? Eso, digamos que pues ya nos tocó, ¿no? Eso tiene que ver con el cromosoma de papá y todo lo demás que ya sabemos en términos biológicos, pero bueno, no decidimos, y ya nos tocó, y ahora pues hay que ver cómo vamos a transitar. Lo que sí es que históricamente hemos transitado diferenciadamente, es decir, en la letra, en la Constitución desde el 2011 ya están los derechos humanos ahí, ya está la igualdad, ya está todo lo que tiene que ver, que ustedes saben más que yo en temas de
derechos humanos, ¿no? Ya digamos que en el papel está, sí, pero a la hora de la transición sigue siendo totalmente distinto, ¿no? Nosotras desde nuestros cuerpos seguimos siendo todavía un negociazo, por ejemplo, para la industria farmacéutica, ¿no? Tener 14 métodos anticonceptivos para no embarazarnos, me parece que son un exceso, ¿no? 14, imagínense, y además los 14 nos invaden el cuerpo, ¿no? Porque te los pones por la boca o intramuscular o bueno, en la vagina o en inyecciones, qué sé yo. Es decir, todos nos invaden cuando las mujeres podemos parir una vez al año. Y para ellos hay dos métodos anticonceptivos, que es uno la vasectomía, que no es tan famoso, y el otro es el condón, que no quieren usar porque no se siente lo mismo, ¿no? Entonces, y ellos además podrían embarazar a una mujer diaria. Y luego me dicen mis estudiantes, ay maestra, yo hasta 2. Y les creo, les creo. Entonces, ahí ya hay una diferencia, ahí ya tenemos que ver cómo es que no se ha terminado de generar una política pública en este país, ¿no? Que nos dé, por ejemplo, a las mujeres toallas femeninas gratuitas, ¿no? Si vamos a ver, las chicas empezamos a menstruar a los 15 y ahora creo que antes, ¿no? A 14, y terminas de menstruar a los 48, 50, son 30 años en donde el 1% de nuestro sueldo, que además seguimos ganando menos, se va dirigido a nuestra higiene menstrual, ¿no? Y entonces otra vez la industria farmacéutica está muy contenta de decir, bueno, pues bienvenida, ¿no? Ahora esto es lo que te presento y tienes un montón de alternativas. A lo que voy es que tendría que haber unas gratuitas, yo creo que sí, ya quien quiera usar con alas, sin alas, con olor, sin olor, para el día, para la noche, para lo demás, bueno, pues ya podría, digamos, tener esa opción, pero si no, pues hay que tenerlo, ¿no? Pero sí, a lo que voy con esto es intentar aterrizar que nuestra perspectiva es totalmente distinta y que tenemos que hacer política que vaya encaminada, digamos, sí de manera diferenciada, pero al mismo tiempo dando los mismos elementos. Ustedes ya habían nacido cuando a las mujeres todavía nos pedían un documento de no gravidez. Eso quiere decir que ya hemos transitado. Hoy en día a mi hija y a nuestras hijas ya no se los van a pedir. Eso ya es un avance. Pero todo eso, desde los anticonceptivos, estar inscritas en la universidad, tener la posibilidad de casarte con quien tú quieras. Y después de descasarte, porque una se equivoca, pero te puedes descasar y eso es maravilloso, y al día siguiente te puedes casar, no con la misma persona, por supuesto, pero te puedes casar con otra, y eso está muy bueno, cuando antes eso no se podía. Mi abuela parió 12 veces, mi mamá ya solamente parió 2 veces y yo a su vez 2 veces, es decir, ya hubo un cambio generacional en donde nos pudimos trabajar en la deconstrucción y decir esto me gusta y esto no me gusta. Es decir, todavía puede haber gente que diga yo no soy feminista, pero por lo menos hay que decir, bueno, gracias a todas esas mujeres que antes que yo hicieron ese trabajo, porque esa es la otra. Y para aterrizar en el tema, esto no fue fortuito, o sea, no fue que se dijera, oigan, pues es que la paridad es necesaria porque las mujeres son el 51% de la población y además han parido al otro 49%, entonces yo creo que hay que darle chance, ¿no? Porque pues creo que pueden tomar decisiones. Eso no fue así. O sea, para algunas personas fue muy forzada la paridad, pero para otras, yo incluida, decimos era necesaria, ¿no? Porque de lo contrario no iba a ser viable. Entonces, otra vez hacemos el recuento de todo lo que hemos podido trabajar y todos estos movimientos para entrar a la universidad, para poder divorciarnos, para poder usar anticonceptivos, para poder viajar, para poder heredar, para poder votar, se hicieron en la calle. Es decir, sí hubo un proceso quizás académico, formal, ¿no? Políticamente correcto, de decir, oigan, bueno, fíjense que esto estamos pensando que debería de ser así, pero desde Olympia de Gouges, ¿no? Que agarró el texto allá en Francia de los ciudadanos y le puso ciudadanas, o sea, simplemente cambió una O por la A y resulta que, bueno, perdió el juicio, y no porque se volviera loca, sino porque le cortaron la cabeza.
¿no? Entonces, sí, sí ha costado vidas, sí ha sido una lucha constante, sí tenemos una agenda que cumplir. A mí me queda clarísimo que la agenda feminista de hoy tiene que ver con 3 vertientes muy importantes. La primera, que es detener la violencia. Es decir, la violencia ha existido históricamente, pero hoy está visible. Hoy tenemos un violentómetro, hoy vemos y desnaturalizamos eso que antes veíamos que era normal, ¿no? Y que hoy decimos la violencia no es normal. Y esto me está incomodando, porque ese es el problema. Cuando a las mujeres nos incomoda es cuando a nadie le gusta. Cuando dicen que hasta eso quieren, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Que todo quieren. Bueno, pues no todo, pero por lo menos la mitad, ¿no? Y tenemos que hacerlo de manera académica, de manera política, de manera social, ¿no? Y tenemos que transitar, y si eso tiene que ser en la calle, pues lo vamos a seguir haciendo en la calle. Entonces, sí, la agenda de hoy tiene que ver con detener la violencia que ya sabemos que puede empezar con una broma hiriente y que puede terminar incluso en feminicidio, ¿no? Y que bueno, eso definitivamente, que obviamente el caso extremo de la violencia, y que eso obviamente no se debe de permitir. Esa es la primera. Y la segunda, que tiene que ver con continuar en el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres, es decir, el derecho a tener un aborto. Todavía sigue siendo un pendiente para Michoacán, eso hay que decirlo. Ya hay 8 estados de la República en donde no se ha incrementado el número de mujeres que mueren, y eso es muy importante, porque además también hay que decirlo, las mujeres que hemos abortado históricamente, porque eso tampoco es nuevo, ¿no? Y que quien se muere pues son las mujeres más pobres de las más pobres de las más pobres. Y acá entre nos, en mi época, pues había unos cuantos médicos que se hacían bien millonarios de hacer eso a escondiditas, ¿no? Que todo el mundo sabíamos quién era, pero ya saben cómo somos, no decimos exactamente, pero sabemos que eso era y se podía lograr, ¿no? Entonces, es un pendiente que tiene Michoacán. Creo que tenemos que transitar hacia allá, ¿no? Porque también tiene que ver con un montón de elementos, pero bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera, es importantísimo legislar en torno a el sistema de cuidados. Y ese sistema de cuidados que tampoco quizás está hoy en día tan visible, pero que nos lleva a las mujeres a utilizar nuestro cuerpo y nuestro tiempo y nuestro espacio en el cuidado hacia las demás personas, porque además como que la gente automáticamente piensa que las mujeres somos cuidadoras, ¿no? Entonces, y cuidas a tu hermanita, y cuidas a tu hermanito, y cuidas a tu hija y a tu hijo, y cuidas después a tu mamá o a tu tío, y entonces ese tiempo que nosotras invertimos en cuidar, ¿se tiene que legislar? La respuesta es sí, porque hoy en día vemos una cantidad de mujeres que dejaron sus carreras porque se dedicaron a su familia o dejaron de hacer lo que les encantaba hacer para dedicarse a la familia, y hoy en día creemos que tiene que haber un sistema que te diga cuánto tiempo dedicaste a tus hijas y a tus hijos. Ok, eso corresponde a tanto, aquí está un dinero que te puede servir para tu vejez, porque además les voy a decir una cosa, la gente que cuida termina muriéndose antes que a quien cuida, eso es un tema. Y lo he visto de manera muy cercana con mis amigas que tienen a la mamá o al papá enfermo y terminan ellas muy mal o torcidas, y el paciente nomás transita y una termina definitivamente mal. Y eso sin contar las personas que tienen niñas o niños con discapacidad, ¿no? Que también es todo un tema que tenemos que resolver, porque terminan sin pareja. No, bueno, si se van cuando los niños están sanitos, imagínense que no se vayan cuando nace una niña o un niño con algún tipo de discapacidad, en donde las mamás no pueden a veces ni siquiera
tener tiempo para sí mismas, ¿no? Para tomarse un café o para ir al cine, que eso evidentemente sería un exceso. Entonces, se tienen que legislar en estos 3 puntos. La respuesta es sí. Bueno, en violencia está totalmente legislado, pero hay que llevarlo a la práctica, porque además, sí, es verdad, hay penas mayores. En Michoacán fue un ejemplo lo que sucedió con Diego Uric y con Jessica, fue un gran ejemplo, pero eso nos parece que no necesariamente está solucionando el tema. Bueno, entonces, ¿seguiremos en las calles? La respuesta es sí. ¿Vamos a seguir de la mano con nuestra agenda? Pues la respuesta es sí, pero bueno, vamos a ver qué significa esta palabrita de iconoclasia, pero además, antes de iniciar y para seguir dando introducción, eso ya no se lo comenté a Lupita, esto me lo estoy sacando ahora de la manga, pero tuve la oportunidad de conversar con Nuria Varela, nada menos, que vino de España a la Universidad de Sinaloa hace un par de meses, y ella hace un recuento muy interesante sobre la ciudadanía sustantiva de las mujeres y la participación política, la toma de decisiones en espacios libres de violencia. Esta conferencia la dio para el Instituto Nacional, el Instituto Electoral, Nacional Electoral, es decir, vino pagada, digamos, por el INE, y me parece importante compartirlas ahora. Se las voy a dejar también aquí, porque no sé si ustedes alcancen a ver, al cabo que hay estamos muy cerca, todo el recorrido que ella hace a través de la oportunidad, digamos, que nos dio en esta presentación. Y si ustedes ven aquí, todo tiene que ver con movimientos sociales. O sea, todas las mujeres históricamente, a ver, déjenme lo volteé tantito, hemos estado en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué se dice del sufragismo, no? Que incluso terminaron las mujeres allá como en la cárcel, ¿no? Entonces, esto va a seguir sucediendo. Les digo que a mí me parece que así es. Aquí habla un poco sobre las mentiras, los secretos y los silencios, pero si ven, hay posturas de mujeres que están en la calle, ¿no? Y que están tomando precisamente la posición alrededor del mundo, ¿no? Y están precisamente en la calle, ¿no? Entonces, les quise compartir también esta presentación, porque finalmente lo que quiero decir es que hay movimientos en donde las mujeres hemos estado siempre presentes, ¿no? Y hemos estado con estas demandas, ¿no? Entonces, estamos gritando, pues sí, estamos demandando, sí, cada una desde su trinchera. Aquí habla un poco del tema del voto y bueno, ahí de algunas otras autoras. Entonces, les digo que esto es muy importante, porque el espacio público, las mujeres lo tenemos que tomar, porque las mujeres estuvimos mucho tiempo en el espacio privado, y lo que pasaba en el espacio privado nos correspondía en teoría solamente a nosotros, a nosotras, hasta que llega Kate Miller y dice: oigan, lo personal es político y lo que sucede al interior de mi casa es también una cuestión que tiene que ver evidentemente con el Estado. Entonces, bueno, nos vamos ahora sí con lo que les tengo preparado para hoy, y en la primera lámina podemos darnos cuenta cómo es que se sigue confundiendo la iconoclasia con el vandalismo a nivel mediático. Es decir, aquí los medios de comunicación, por supuesto que tienen un papel fundamental, que tienen que subirse a la agenda y que tienen que empezar a utilizar palabras que antes no utilizaban, como hablar en femenino, que antes eso no se utilizaba y que se escucha súper horrible, pero que no importa. Se tiene que decir soldada, sí, se tiene que decir albañila, sí, se tiene que decir presidenta, que todavía hay algunas personas que se resisten a decir presidenta, pero que sirvienta bien fácil, y resulta que la terminación y el tema es exactamente lo mismo a nivel de gramática, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a nombrarnos, tenemos que empezar a dejar de vincular al machismo con el feminismo. Todavía piensan que es un tema dicotómico y evidentemente eso no lo es así. El machismo se aprende, es una conducta aprendida. En todo caso sería machismo embrismo,
¿no? Y entonces feminismo pues tendría que ser obviamente masculinismo, que las dos son teorías políticas que hemos estudiado desde hace más de 300 años y que bueno, pues vamos a seguir incidiendo. Entonces, intervenir el patrimonio cultural como una manifestación de protesta forma parte de intervenir la historia. Y es que la toma de los espacios públicos para las mujeres en un día histórico que es el 8M, que además es el único día, yo creo, en el que podemos caminar libremente, porque los otros 300 y tantos días siempre vas con tema de acoso, ¿no? Con tema de miradas obscenas, etcétera. Yo estoy segura que además existe una especie como digamos, y digo entre ellos, porque si nosotras vamos caminando ahora como estamos, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma ropa, nos pueden decir un montón de cosas, pero si vamos con alguno de nuestros compañeros que están aquí, pues no nos dice nada. El respeto es entre ellos, no para nosotras, ¿no? O sea, hay un código no escrito que está muy vinculado al tema de mujeres solas, ¿no? Porque además a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, decir mamá soltera, ¿no? Soltera, es como, no tiene un nombre, ¿no? Y yo no me voy presentando como Gretel Castorena, mamá casada. Entonces, si no voy diciendo eso, pues ¿por qué tenemos que decir mamá soltera, no? Somos mamás y punto. ¿Con quién hicimos la cría? Pues ese es tema de cada una de nosotras. Así como tampoco está lindo, y ya seguramente lo han visto aquí, decir, ahí tengo un amigo gay. Pues no, tampoco voy presentando a mi amigo heterosexual, ¿no? Pues no, o sea, eso son etiquetas que sobran y que tenemos obviamente que irnos adecuando para ir pensando que hasta la forma de expresarnos tiene que ver precisamente con intervención, ¿no? Y entonces dicen, es que ahora resulta que hasta ponerle una A, ¿no? Es increíble, pero fíjense, nada menos la Universidad Michoacana, y es un ejemplo que me gusta poner, estoy segura que cuando eligió a su mascota, nunca feminizó el término. Y resulta que tenemos a los zorros de la Universidad Michoacana, pero es sumamente denigrante en el inconsciente colectivo si vamos a jugar a la UNAM y presentan a las pumas de la UNAM contra las zorras de la Universidad Michoacana, ¿no? O sea, definitivamente es como… Y entonces dicen las rectoras y los rectores, bueno, ahora la rectora, pero ¿por qué no existe una identidad de la mascota con la población femenina? Bueno, pues porque a nosotras no nos gustaría un mote de zorra. Y es que, claro, a mí me queda claro, es zorro por Don Miguel Hidalgo, era el zorro del sur, por inteligente, por astuto, por mujeriego, por lo que quieran, porque además sí era todo un personaje, ¿no? Pero tan no se feminizó el término que imagínense a las muchachas llevar una casaca el 20 de noviembre desfilando aquí con ese mote, no, porque la palabra en sí no discrimina, pero… ¿no? La connotación que le damos a esa palabra es muy, muy fuerte. Tuvo que llegar una rectora a la Universidad Michoacana para que nuestros títulos se feminizaran. Mi título dice que yo soy licenciado, ¿no? Y yo soy maestro. Hoy en día ya hay maestras, ya hay doctoras, ya hay arquitectas, contadoras, etcétera, ¿no? Y eso no es que a alguien no se le hubiera ocurrido, a lo mejor no era tan importante, pero resulta que para nosotras sí lo es, y hago el ejercicio igual con mis estudiantes. Ven su credencial y todos dicen alumno. Y nosotras vamos pensando que en ese alumno estamos incluidas, pero si yo le doy a un alumno una credencial que diga alumna, no lo muevo de ahí hasta que le corrijan ese error, ¿no? Entonces, habrá que empezar a trabajar con esto, sí, que parece mínimo, pero que el lenguaje es sumamente importante. Entonces, como el lenguaje es importante y como tenemos una necesidad de comunicación, no solamente las mujeres, sino también los hombres, pues bueno, una parte de comunicarnos tiene que ver con mostrar a nivel público que estas intervenciones tienen que ver con una demanda social, por una agenda y por una deuda histórica que tienen las instituciones con la vida de las mujeres. Ahora, no es lo mismo
intervenir un monumento que además ahí está, que además el 98% de los monumentos en este país son de varones, ¿no? Desde Netzahualcóyotl hasta Don Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que las mujeres evidentemente han brillado por su ausencia, nada menos, por ejemplo, en Pátzcuaro, ¿no? Está Don Vasco de Quiroga, la Plaza Grande, y ahí por allá la Gertrudis en la Plaza Chica, hasta la Plaza Chica le dicen, ¿no? Y además la tienen así con el seno descubierto, muy sexualizada, ¿no? O sea, habrá que empezar también a trabajar, ¿no? En esas posturas que tienen que ver con la representación de las mujeres en el área pública y bueno, decir que estas intervenciones nosotras las vemos también como históricas, sí, es un reclamo, podríamos no hacerlo obviamente si esta deuda histórica no existiera y entonces a partir de ahí es que se sigue interviniendo no solamente aquí a nivel mundial. Ustedes ven la Ángela de la Independencia, que yo le digo Ángela porque cada vez que la veo y le veo senos, digo pues sí es Ángela, ¿no? Pero la gente también se resiste a decir es el ángel, porque los ángeles no tienen sexo. Pues, también, ¿no? Son asexuados, pero bueno. Y también se intervienen, sí, pero oigan, gana el América y gana el Cruz Azul y también lo intervienen. Y también intervienen los monumentos históricos y también hacen sus pintas y también hacen, además, sin simbolismo, ¿no? Para mi perspectiva es, sí, ganamos, etcétera. Aquí hay demandas sociales, aquí hay una deuda histórica, aquí hay algo que decir, porque además los mensajes de nosotras son bien claros. No más muertas, ¿no? Juntas somos más, ¿no? Ni una más. ¿No? Derecho al aborto, derecho a la salud, ¿no? Nos queremos vivas. Es decir, a mí me parece que a partir de que las mujeres y el arte se unificaron y además salieron a la calle y nos identificamos, prueba de ello 2019 con las tesis, ¿no? Allá en Chile arman un performance, ¿no? Y entonces comienzan a decir, ahí, bueno, ponen el performance del violador en tu camino y empiezan a señalar, ¿no? El violador eres tú, eres tú, eres tú. Y resulta que en todo el mundo las mujeres dijimos, nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso que tiene que ver precisamente con la apropiación de los espacios públicos es a lo que se refiere precisamente la iconoclasia. Entonces, bueno, seguimos sobre los monumentos. Yo diría que ya lo comentaba, existen en el territorio mexicano, evidentemente fueron creados para dar una identidad nacional, entender precisamente esa matriz cultural a la que pertenecemos, pero si bien estos están enmarcados en nuestra idea de nacionalidad, también es posible que la sociedad pueda resignificarlos, ¿no? O sea, ya tienen un significado, sí, pero ahora como estamos en un movimiento muy vivo, pues entonces le damos un nuevo significado, reinterpretamos obviamente ese significado de acuerdo a nuestros propios contextos y bueno, pues finalmente así es que se van a seguir interviniendo, me parece que sí, pero creo que nuestra idea evidentemente es muy sólida. Seguimos. En la siguiente lámina podemos ver por qué se le llama iconoclasia, pues es el nombre correcto de nombrar precisamente estas pintas de monumentos, es una forma de expresar esa digna rabia, ¿no? Ante la ineficacia de un Estado, es decir, intervenir de manera evidente un monumento, lo que se busca es visibilizar la nula respuesta, ¿no? Por parte de los gobiernos y no busca revivir a las mujeres que ya no están, porque finalmente, bueno, eso es lo que la sociedad dice, ¿no? Con eso no estás logrando nada. ¿No? O sea, así no va a volver a vivir la mujer, bueno, no, pero sí es una postura política, ¿no? Rayar el patrimonio histórico como un grito, creemos que es un grito desesperado precisamente, en tanto no exista solución por parte de las autoridades para estas demandas que nosotras tenemos, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. La siguiente lámina que nos diferencia, digamos, del vandalismo, que según especialistas en el tema, no tiene razón de ser. O sea, un vandalismo es como un graffiti, no podría ser un vandalismo, no dice nada. Incluso aquí en Morelia, no sé si ustedes denotan, por ejemplo, cómo
los nombres de pandillas en algún momento estaban, ¿no? Como territorialmente ahí diciendo esto nos pertenece, ¿no? Que no son mensajes claros más que de territorio, no tienen una demanda específica, ¿no? Simplemente no tienen una postura política, ni tampoco es un llamado de atención a la sociedad, ¿no? Se encuentra movido por intereses personales, ¿no? Que pueden ser intereses banales, y se encuentra alrededor de todo el tiempo, en todos los lugares, en los camiones, en los baños hay vandalismo, ¿no? En los camiones, en las calles, en los puentes, y parece que eso no le incomoda a nadie, ¿no? O sea, ves ok, pero entonces ves, vivas nos queremos, y entonces, ay, pero ¿qué le hicieron, no? O sea, sí me parece que sí hay una gran diferencia entre, digamos que rayar de manera banal a hacer una solicitud social, ¿no? Bueno, entonces para seguir, ya vimos la diferencia entre una y entre otro. Los monumentos son testigos del cambio, nosotras creemos que sí, no fue la primera opción de protesta, o sea, hace mucho no se buscaba que con bueno, bailes, canciones o performance, el gobierno atendiera los casos, ¿no? Hoy es necesario hacerlo así, a través precisamente de la intervención, y a pesar de que mucho tiempo se hizo de manera pacífica, bueno, pues da como resultado incluso algunos memes, ¿no? Comentarios misóginos de quienes piensan que no es una forma de manifestarnos. Todavía en esta última marcha vi algunas mujeres que tenían sus letreros que decían: yo no fui a marchar ni a rayar, yo sí me fui a trabajar, etcétera, ¿no? Y nosotras decíamos, bueno, sí, pero tú estás trabajando, y verdad que fuiste a la universidad, y verdad que todo, pues esto fue resultado precisamente de un movimiento que previo a ti te hace que hoy estés en esa postura. Sí, ay, no, bueno, sí, hay que, seguir cuestionando, yo creo, ponerlo en la mesa de reflexión es muy importante, ¿no? Seguimos, ya casi voy a concluir, ¿no? Creo que faltan solamente ya un par de láminas. ¿En dónde estamos paradas? Bueno, pues según las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a mediados del 2022, hace 2 años, se habían reportado 847 casos de mujeres desaparecidas. Es importante resignificar los monumentos construidos para que reflejen precisamente este cambio, y no se nos olvide desde la sociedad que tenemos esta deuda, que seguimos en una crisis social que el país evidentemente está atravesando, y que, bueno, hoy nos tiene un poco quizás con el dedo en el renglón con el famosísimo bloque negro, ¿no? Que también seguramente ustedes han escuchado hablar, que es este grupo de mujeres encapuchadas que van interviniendo de manera sumamente agresiva, incluso vidrios, etcétera, poniendo en riesgo hasta su vida, ¿no? Bueno, imagínense ustedes que si están incluso en su familia, a veces no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Para tomar una decisión hasta la más banal, como salir de vacaciones en una fecha u otra, o irte antes o irte después. Imagínense un grupo tan amplio de mujeres, en donde sí hay un grupo de mujeres muy enojadas. Sí creemos que podría haber mujeres infiltradas, ¿por qué no? Pues sí, por supuesto que eso ha existido también en todos los movimientos que tratan de desacreditar. Lo que no nos parece correcto es que las notas periodísticas se dejen ir por eso sin recordar el trasfondo, ¿no? O sea, tienes que decir, están en la calle, pero esto, ¿no? Entonces las notas se van con que el bloque negro son mujeres agresivas que además agreden a la prensa, ¿no? Porque además sí hubo ahí una especie de enfrentamiento, pero fíjense que hace la autoridad también, manda policías mujeres, es decir, entre mujeres véanse ustedes, ¿no? Y entonces resultó también en ejercicios muy, muy bonitos, con las mismas policías diciendo: yo desearía estar marchando con ustedes, pero bueno, pues me ha tocado trabajar y aquí estoy, ¿no? Cuando no tenemos que vernos evidentemente como contrarias, sino como que tenemos evidentemente, sí, insisto, el mismo camino. Ahora, la otra parte es la empatía. No necesito que a mí me suceda para yo poder ser empática con ese grupo de mujeres a las que
les falta una hija, a las que les mataron un familiar, etcétera, ¿no? No necesito que a mí me pase para poder decir, bueno, pues sí, soy empática con el movimiento. Entonces, bueno, para finalizar, los monumentos como patrimonio, sí tenemos monumentos como el hemiciclo a Juárez, el monumento a la Revolución, que son icónicos, la Ángela de la Independencia, ya decía, que son emblemáticos precisamente porque hacen honor a grandes movimientos históricos, y si bien son una pieza que forma parte de las calles mexicanas, estos sí se han visto atravesados por una nueva causa, que es la intervención de las mujeres desde el feminismo y por supuesto la iconoclasia, es decir, estamos dando resignificación a lo que la historia nos ofrece, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que esta es la última lámina. Yo con eso quiero terminar. Agradezco este espacio y bueno, pues ya se queda ahí el tema, ¿no? Como punto de discusión para poder pues transitar y decir que esto va a seguir. Pues yo creo que sí, las mujeres incluso se ven o dicen se ven mal cuando intervienen incluso su cuerpo, ¿no? Con tatuajes, etcétera. Que eso, acuérdense que antes tampoco se podía, eso solamente los presos lo hacían, y ahora pues las mujeres también intervienen su cuerpo como parte precisamente de el reconocimiento al cuerpo. Si no tenemos nosotras la autoridad sobre nuestro propio cuerpo, pues entonces no vamos a poder transitar hacia otro lado. Basta de que las niñas sigamos saliendo con aretes, ¿no? De los hospitales, que también eso me parece una invasión a nuestro cuerpo previo a preguntarles, pero si cuando yo cumplo 18 me pongo un arete aquí o otro aquí o aquí, entonces ya la gente me dice, ay, qué fea se te ve. Entonces yo tendría que poder haberle decir al médico, a la médica, si nació mi hijo, a ver, pues ponle aretes también. Y entonces a lo mejor va a decir, pero ven, entonces ahí ya hay una diferencia, hay que empezar a repensarnos, ¿no? Gracias, Lupita. No, pues muchas gracias a ti, más bien. Tenemos algunos comentarios en redes sociales. Dice la doctora Irma Bermúdez Bocanegra: urgen políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de niñas y mujeres. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Alguien que quiera de aquí hacer alguna pregunta? Pues, una aportación. A ver, no, allá le llevan el micrófono. Hola de nuevo, muchas gracias por estar por acá. Digo, no nos conocíamos en persona, pero he seguido por ahí en redes sociales todo su trabajo y demás. Increíble. En fin, a mí me gustaría preguntarle qué reflexiones, qué elementos analíticos puede sacar de algo que le voy a leer, que son como dos autoras que yo admiro un montón, que son Rita Segato y Silvia Federici. A ver. Claro, claro. Reencantar el mundo y todo eso, ¿no? Rita dice, digo, yo estoy de acuerdo, pero quiero saber cuál es su opinión. No podemos tener las mismas aspiraciones que los hombres dentro del orden patriarcal, porque si no vamos a reproducir lo mismo, pero en otros cuerpos. Tenemos que conseguir imaginar un mundo nuevo, un mundo realmente diferente. Y Silvia Federici dice, la igualdad es un término que congela el feminismo. Decir solo que luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. Sí, en primera instancia con Rita Segato, ahí hay un ejercicio de poder. Siempre en las relaciones con las y los demás hay un ejercicio de poder, y como los hombres nacieron con ese poder de manera automática, y después obviamente la familia y la sociedad se encargó de decirles, ustedes tienen el control, digamos. Mi interpretación para la doctora Segato tiene que ver con que si nosotras ejercemos el poder en las mismas condiciones que ustedes lo han hecho, lo han aprendido a hacer y les ha funcionado, entonces no vamos a tener los mismos
resultados que nosotras quisiéramos por la feminización de la toma de decisiones, que es totalmente diferenciada. Es decir, el respeto a la igualdad, me parece, y el respeto a la diferencia, que tiene que ver, digamos, con dos puntos específicos, tenemos con estos dos que ir de la mano, ¿no? Sabiendo que ante la ley somos iguales, por eso es el respeto a la igualdad, pero al mismo tiempo el respeto a esa diferencia, porque transitamos de manera diferenciada. Entonces, mi interpretación con Rita es: no podemos ejercer el poder en las mismas condiciones, porque eso sería seguir oprimiendo a la clase trabajadora, como Marx lo especificaba, ¿no? En función precisamente de esa mano de obra. Sin embargo, la resignificación hoy en día desde el feminismo es: las mujeres aportamos al capitalismo, aunque se diga no trabajemos remuneradamente, porque acuérdense que eso no nos lo paga, pero estuvimos y seguimos enviando a nuestros hombres, digamos, a las personas, nuestras parejas con quienes compartimos, y se van a trabajar limpios, comidos, cogidos y bien felices. O sea, es decir, esa sí es una aportación que nosotras hacemos al capitalismo para que ustedes produzcan de una manera muchísimo más contenta, digamos, ¿no? Y eso se tiene que decir, pues sí hay que decirlo, ¿no? Y bueno, con Federici, que ella, a ver, recuérdame que tengo memoria corta, decía de... Sí. Ah, ya. Sí. Sí, sí, porque están pensadas, fíjate, necesariamente yendo de la mano con el tema de la productividad económica, ¿no? Y entonces, sí creo que tendríamos las mujeres que empezar a hacer una nueva forma de hacer política, feminizar la política, que tampoco está gustando mucho, pero que tiene que ver con una estrategia que sí marque, no el ejercicio del poder tal cual a ustedes les ha funcionado. Ahora, también hay que decir, hay muchas mujeres que hemos aprendido o que han aprendido a hacer política como a ustedes les ha funcionado, ¿no? Y creemos que así va pisando a quien se tenga que pisar, ¿no? Y dice el asunto de la igualdad, porque no transitamos igual, que nuestros cuerpos y sobre todo nuestra vida sexual siempre está por delante de cualquier decisión, incluso para tomar un trabajo. Es increíble que esto suceda, pero pues esto así lo es, ¿no? Y lo vamos a ver ahora nada menos en las campañas, en función precisamente del tiempo que están dedicando las mujeres a los hombres a trabajar en términos políticos. Me parece que más o menos por ahí va. Esa sería, digamos, la postura que yo tendría. Tenemos que hacer de manera diferente las cosas. Yo creo que sí, y tenemos que empoderar también esos liderazgos femeninos que nos cuesta mucho trabajo. Los hombres pueden enojarse entre ellos, incluso pelear de manera arbitraria, ¿no? De la más rudimentaria posible, hasta golpes, y al día siguiente ya se les olvidó, o se toman una chela y ya se les olvidó, o dicen, ay, era un tirito de compas, ¿no? Y entonces las mujeres, bueno, ni nos hacemos nada, pero nomás de verte, ay, me caes bien mal, porque ella cumple con el estereotipo del patriarcado, ¿no? Que le exige, ay, basta. Ya, hay que dejarnos en paz, dejar de observar el cuerpo de las otras también, ¿no? Porque eso también nos está matando, cumplir con estereotipos que nos carga la sociedad, porque, ojo, no solamente dice Simón de Beauvoir, naces mujer, sino te conviertes en mujer, pero ojo, en esa sociedad no solamente ya eres mujer, te conviertes en mujer, pero tienes que ser buena mujer, o sea, no cualquier mujer, o sea, no borracha, no, mal hablada, no. ¿No? Pelada no, o sea, buena, ¿no? Y eso también es una carga, ya déjenos en paz, ¿no? También nos gusta a veces, pues hacer cosas, ¿sí?
Muy bien. En redes sociales, Laura Marín, que ayer estuvo por acá, dice muchas felicidades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán por este tipo de ejercicios. Saludos y felicidades a Gretel Castorena. Otro comentario también en redes sociales dice, excelente ponencia, mucha información clara para reflexionar los avances que hasta ahora tenemos las mujeres, pero también lo mucho que aún nos falta, excelente ponente. ¿Alguien más que desee participar aquí? Si no, ya para cerrar. ¿Todo muy claro? Gracias. Pues ya. Maestro Alejandro, ¿nos acompañas a entregarle su reconocimiento, por favor, a la maestra Gretel? Maestra Gretel, de nuevo, muchas gracias por estar por acá. Esperemos que regrese pronto, que regrese muy seguido. El tema del lenguaje inclusivo, podamos Claro, sí, nos encantaría. Estamos por ahí grabando un TikTok para hacer una defensa del lenguaje inclusivo. Creo que han quedado muy bien las cápsulas. Sí, bueno, ya tenemos ese compromiso. Le quiero entregar un reconocimiento, un merecido reconocimiento a nombre de nuestro presidente y mío propio, que a la letra dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a la maestra Gretel Castorena Escalera por su excelente participación como disertante de la conferencia La iconoclasia y el movimiento feminista, que tuvo verificativo el día 20 de marzo de la presente anualidad. Felicidades. Gracias, maestro. Qué gusto.